selección de proyectos, ¿correcto? Hemos visto selección de proyectos. Bueno, acá todito, quién es, por qué. Ahora entramos a un temita que es reemplazo y retiro de equipo. Ojo que para el tercer parcial van a ingresar el método del valor presente, método del valor anual, ¿no es cierto? Beneficio-costo y el tema de depreciación. 4 temas nada más. Todo esto que les estoy enseñando no va a ingresar, ¿ok? ¿Por qué? Porque insume bastante tiempo. Y entonces vamos a ver acá. Reemplazo y retiro de equipo, ¿correcto? Es otro tema que está, ¿no es cierto?, en el CIL. ¿Por qué se tiene que reemplazar, por ejemplo, activos fijos como maquinarias? ¿Por qué? Los autores dicen porque se produce el deterioro físico. Pues ya le damos tarde, mañana y noche a la maquinita. Obviamente se va a desgastar y se va a deteriorar, claro, pues. O en su defecto, va a llegar al fin de su vida útil. Listo. No, yo, por ejemplo, aquí en Cusco conocí a un señor de apellido Pilares. Este señor tenía en Cosquipata, creo, por esas zonas. Creo que era por ahí. Pero tenía su aquí en Cusco. Y yo cuando lo conocí a este señor, veía en su maderera una máquina inmensa, grande. ¿Y esta máquina para qué se utiliza? ¿En qué se utiliza? Y me dijo, es para fabricar la madera machembrada. Ah, y era pues un equipo de ¿cuántos? Pues que era unos 6 metros de largo por unos 4 de ancho y unos 2 metros de alto. Era la máquina. En cambio, ahora las máquinas que fabrican ese tipo de madera, pues ¿de qué? Del tamaño de una refrigeradora. Entonces, ya pues viene la obsolescencia técnica, ¿no? Técnica, la obsolescencia, perdón, económica. Cuando ya el equipo ya no, pues ya hay que cambiarlo. Esto está ocurriendo con las computadoras, claro. Con los celulares ni hablar, ¿no es cierto? Y entonces, para esto, en la ingeniería económica se aplica una técnica matemática que se conoce como reemplazo o retiro de un equipo, que se inicia considerando la vida útil o vida económica de un activo. Vida útil o vida económica de un activo. Conforme pasa el tiempo, todo activo disminuye su costo de capital. Coco. Ojo, no la temara. Y aumentan sus costos de operación. Y llega un momento en el tiempo en el cual se debe retirar el activo, como se muestra en el siguiente gráfico. Entonces, usted, profesor, nos ha dicho que este es el COA. Sí, pues, pero estamos indicando que se está tomando de la colección Shaun, que está mejor explicada, por eso aparece como costo de operación. Y esta es la curva de los costos. Y llega un punto, ¿no es cierto?, de que se tiene que retirar, ya no más que la curva de costos, sino la utilidad que nos presta, ¿no? Acá están los costos, la utilidad que nos presta. Ya pues va disminuyendo, tiene que llegar a un punto en que vamos usando, los costos van disminuyendo,
se está incrementando la productividad, pero llega un punto en el cual la máquina, en vez de seguir bajando costos en su operación, comienza a subir. ¿Por qué? Porque exige mantenimiento, reparaciones. Dios, y eso no ocurre en todos los equipos, en todos los equipos. Llega un momento y dice, no, ya me cuesta mucho estar manteniendo esta máquina, mejor lo vendo. Y entonces este hecho determina la siguiente ecuación, donde C es el costo, CK es el costo de capital y CO es el costo de operación. Costos expresados anualmente, donde el costo de capital y el costo de operación están directamente relacionados con el estado de resultados. Así el costo de capital lo mueve la tasa de interés del mercado y los costos operativos lo mueven los costos fijos más los costos variables. Contablemente, los costos y gastos que generan una inversión, ¿no es cierto? Además, se debe señalar que muchas alternativas de inversión se inician con un valor presente que otros le denominan costo inicial. Nos pone un ejemplo. Ya, este ejemplo también tomado de la colección Shawn de Sepúlveda. Una máquina tiene un costo inicial de 10,000 soles. Su propósito es único, por lo que puede venderse como chatarra en 500 soles, sin importar cuán viejo sea. La máquina tiene una vida de servicio de 10 años. El costo anual de operación es de 2,000 durante los 2 primeros años, ¿no? Con un aumento de 600 anuales en adelante. La TEMAR es 10%. ¿Cuál es el momento óptimo para retirar la máquina? Armamos este cuadrito, ¿no? Y miren ustedes que el autor no explica por qué el primer año es 1,400, pero lo utiliza, lo emplea así, ¿no es cierto? Pero nos dice que los 2 primeros años es de 2,000 soles de costo. Entonces, para que sea 2,000, ¿no es cierto? Yo le resto, o a los 1,400 le sumo 600 y me sale 2,000, ¿correcto? Como está acá. Y entonces encontramos que hay una gradiente, pero una gradiente, ¿no es cierto?, de 600, ¿correcto? De 600. Muy bien, entonces, aquí esta parte de este libro tengo que corregirlo, porque no está muy claro, no está muy bien formulado. Hay muchos errores, bastantes errores. Tengo que rectificar esto. Sin embargo, todo se trabaja con la ecuación del valor ¿no es cierto?, del flujo anual, ¿no es cierto? Hemos hablado del método del valor anual, sí, uno de sus fórmulas es esta, sí, ¿no es cierto? Es la ecuación de recuperación del capital que genera un valor A que corresponde a la selección de alternativas de inversión por el método del valor de salvamento. Con ese método operamos este rubro ¿no es cierto?, de reemplazo y retiro de equipo, con ese método. Y entonces finalmente lamentablemente tengo que arreglar todito esto y vamos a encontrarnos, ¿no es cierto? Bueno, vamos paso a paso mejor. Ya. Y entonces dice, con 1, todita está, equivale a la recuperación del capital, que para el ejemplo sería, ¿cómo? 10,000 inversión, ¿eh? 10,000, ¿no es cierto? Ahí está, P, correcto. Menos 500 el valor de salvamento, AP 10%, J no sabemos, más el 10% por el valor de salvamento. Ajá. Y luego viene los costos. Esta es la recuperación del capital. ¿Qué dice? La recuperación del capital más los costos, dice, ¿no? La recuperación del capital más los costos. Ya está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la recuperación del capital? Está acá, esta ecuación. Los costos va a estar, ¿no es cierto?,
con esta otra ecuación. Aquí es donde nosotros hemos fallado, no, o yo he fallado, no lo he esclarecido muy bien, ¿correcto? O sea, 1400, que es una serie de gradiente, es la A sub 0, la gradiente 600, y esta partecita es la que hay que explicar más. ¿Por qué? Porque el autor dice que el primer año son 2000, el segundo año 2000, pero es una gradiente y la gradiente la tenemos que trasladar, ¿no es cierto?, desde el segundo año. Ok, entonces 600 está libre. Y entonces esos 600 soles, ¿cómo que estás libre, profesor? Está usted loco. 2000, dice el autor, el primer año. 2000, dice el autor, el segundo año. ¿Dónde dice? ¿Correcto? Listo. El costo anual de operación es de 2000 durante los 2 primeros años. Ahí está. Pero es una gradiente. Entonces, hago un artificio. Ese artificio es que tengo que explicarlo mejor. ¿Cómo? 2000 menos el valor de la gradiente me sale 1400. Entonces, 600 están flotando. Por consiguiente, hay que, ¿no es cierto?, considerarlo como un costo adicional. ¿Correcto? Y aquí está. ¿Es una F? Claro, porque es un solo valor. F lo voy a llevar a P, porque todo lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, a P primero, y ese valor P, como son costos anuales, los vamos a convertir en una A. Entonces, esa P que está aquí, lo voy a convertir en una A. Listo. Eso es todo. Todo el ensamble del problema, ¿correcto? Muy bien. Entonces, todo esto todo esto son galamatías que tengo que corregirlo, jóvenes, tengo que corregirlo. Vamos para el año 1, para el año 1, ¿correcto? Para el año 1, para el año 1, vamos, ¿dónde está? A ver, ahí está, costos, ya vamos a ver. Ya. Ahí está, para el primer año, vamos, para el primer año. Sus costos, ¿cómo son? Ahí está, estoy reemplazando en la fórmula. Y me sale, ¿no es cierto?, la recuperación del capital, no los costos. La recuperación del capital me sale 10.500. ¿Y el costo cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? ¿No es cierto? 2.000. Entonces, 10.500 más 2.000, 12.500. Para el año 2, ¿cuánto me sale? Igualito, su recuperación del capital, 5.523. Su costo, 2.000. ¿Cuánto sale en total? 7.523. Para el año 3 y así sucesivamente, toditos los valores. Y acá está, se traslada. El primer año 10.500 más su recuperación de capital, más el costo 2.000, 12.500. Para el segundo año, 5.523.81 más 2.000, 7.000 y pico. Los valores que hemos visto acá arriba. Y entonces nos fijamos en esta columna. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿En qué tiempo? En el año 7. Es el valor mínimo. O sea que en esa época, en ese tiempo, tengo que yo reemplazar el equipo. El equipo ese me va a durar 7 años. Exactamente los 7 años, a partir del 7.º año, ya empieza a subir los costos. Ni hablar. Ahí está su gráfico. Esa es esa técnica, jóvenes. ¿Ya? Solo que aquí sí falló un poquito el profesor, no ha esclarecido bien, o sea, mi persona, había encontrado un serio defecto en el texto, tengo que corregirlo. Pero el resto está bien explicado, sí, señor. La técnica está bien explicada, sí, señor. Economía de reemplazo y retiro. Igualito, es el mismo proceso, ni más ni menos. Ni más ni menos, solo que ya es un trabajo bastante, que está fuera incluso del sílabo, no está en el sílabo eso. Tampoco el valor de uso comparativo no está en el uso. Decisiones de reemplazo y conservación, también, ¿no es cierto? No está en
en el sílabo. Todo eso es para un curso, ¿no es cierto?, que yo lo he preparado para los estudiantes, ¿no es cierto?, que trabajan o que estudian ingeniería económica la, en la Universidad Católica del Perú. Entonces, para un estudiante de pregrado, no, todavía no, porque hay muchas exquisiteces de carácter contable y financiero que ustedes no han llevado. Entonces, tendríamos igual que el análisis marginal. Y no han llevado y se hundirían, se perderían y saldrían más cruzados que no sé qué. ¿Correcto? Entonces, todo eso no está. No está. Análisis de punto de equilibrio y periodo de recuperación. Vamos. Esto sí, un temita que sí lo pueden estudiar y trabajar. Por si acaso, ¿alguien tiene algún comentario? Alguien me puede decir, profesor, ¿por qué no nos ha enseñado esos otros temas? Respuesta, esos temas no están en vuestro sílabo. ¿Correcto? ¿Hay alguna objeción? ¿Alguien tiene algo que reclamar? Díganlo, abran el micro y díganlo, muchachos. ¿Ya? No, profe. Ahora, todo está ok, ¿no es cierto? Ahora, yo soy muy transparente. Tengo un error de redacción y de apreciación en uno de los temas, ¿correcto? Tengo que modificar la redacción. Es un galamatías. La persona que lee eso le va a dar dolor de cabeza. Estoy igual que Black Tarkin, ni más ni menos. Por esa razón. Pero es sencillo, sencillísimo, señor. Vamos a ver el punto de equilibrio. Para Legland Tarkin, sobre el punto de equilibrio y periodo de recuperación, nos dice, un estudio de punto de equilibrio se lleva a cabo para dos alternativas con la finalidad de determinar cuándo cualquiera de ellas es igualmente aceptable. En análisis de punto de equilibrio casi siempre se aplica decisiones de hacer o comprar cuando las corporaciones y los negocios deben decidir respecto de la fuente de los elementos fabricados, servicios o etc. El análisis del punto de equilibrio determina la vida mínima requerida de un activo, proceso o sistema para recuperar la inversión inicial. Hay dos tipos de recuperación. Con rendimiento, es decir, se considera la tasa de interés, y sin rendimiento no se considera ninguna tasa de interés, ¿no? Ni siquiera la TEMAR. El análisis del periodo de recuperación no debe considerar la decisión final, sino más bien usarse como herramienta exploratoria o para obtener información adicional para un análisis del valor presente o valor anual o de otro tipo. Sí, repetimos, el análisis del periodo de recuperación no debe considerar la decisión final, sino más bien usarse como herramienta exploratoria para tomar decisiones, para obtener información, ¿no es cierto? Y realizar análisis del valor presente o del valor anual o de otro tipo. Eso es lo que quiere decir eso. Los estudios de punto de equilibrio se valen de estimaciones que se consideran ciertas. Es decir, si se espera que los valores estimados varíen lo bastante para que posiblemente influyan en el resultado, se requerirá otro análisis de punto de equilibrio con diferentes cálculos. Esto nos lleva a la observación de que el análisis del punto de equilibrio forma parte del más amplio esquema del análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué cosa es análisis de sensibilidad? Yo comienzo a modificar algunas de las variables que conforman el modelo y digo, ya, alteré esta variable,
Al alterar esta variable me ha variado en qué porcentaje, digamos, el resultado final. Eso se llama sensibilidad. Y análisis de punto de equilibrio para un proyecto único. Bueno, aquí tenemos, de frente vamos. Y todo esto es ya cuestión con álgebra financiera. Tasa, TIR, valor neto anual, pago, número de periodos de pago que viene a ser ¿no es cierto? La N, en fin. Esto no lo tomamos porque es estrictamente del, ¿no? Excel financiero. Pero vamos al modelo. La utilidad, ¿a qué es igual la utilidad? A ingresos menos costo total. R para este autor es ingresos y costo total es CT. Y el costo total comprende costo fijo más costo variable. Listo. Entonces, para lograr el punto de equilibrio entre ingresos y costos, los ingresos deben ser igual a los costos totales. Y a su vez, los ingresos, ¿qué viene a ser? R por Q, donde R es el precio, Q la cantidad. Listo. Entonces reemplazo en R reemplazo RQ. Costo total es costo fijo más costo variable, ¿correcto? Donde B es el costo variable por unidad. Entonces, costo variable, ¿eh? Acá nosotros decimos costo fijo más costo variable. Pero el costo variable, ¿a qué es igual el costo variable? Le vamos a poner acá. Costo variable, ¿qué es igual? ¿Cierto? Acá, la variable que dice. V pequeña por Q. ¿Es lo mismo? Sí, solo que V pequeña, ¿qué cosa es? El costo unitario variable. Es lo mismo, pues. Listo. Entonces despejamos, factorizamos, y la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo sobre el precio, ¿no es cierto?, que se vende el bien, el servicio, menos el costo, el precio del costo variable. Listo. Y ahí nos da todito, ¿correcto? Es un modelito, y esto con modelos, digamos, a largo plazo. Y acá hay un ejemplo. La empresa Indira Industries es un fabricante importante de silenciadores de desvío que se usa en la industria de generación de electricidad con turbinas para desviar los gases de escape de la turbina hacia una barrera lateral, lo que disminuye el ruido a niveles aceptables. El nivel normal de producción es de 60 sistemas de desvío por mes, pero gracias a la mejora notable de las condiciones económicas en Asia, la producción es de 72 por mes. Se dispone de la siguiente información. Costos fijos, 2.4 millones. Costo variable por unidad, 35,000. Ingreso por unidad, 75,000. A. ¿Cómo se compara el nivel de producción aumentando de 72 unidades mensuales con el punto de equilibrio actual? B. ¿Cuál es el actual nivel de utilidades mensuales de las instalaciones? C. ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y el costo variable por silenciador que es necesario equilibrar a un nivel de producción mensual de 45 unidades y los costos fijos se mantienen constantes? Solución. A. Sabemos que la ecuación por la cual determinamos las cantidades que deben producirse para estar en equilibrio, es decir, los ingresos iguales a los costos totales, ya está. Tenemos la información, listo, reemplazamos. Me sale que la cantidad de equilibrio al mes son 60 unidades. Asimismo, se sabe que las cantidades aumentadas llegan a 72. Y si nosotros hacemos el esquema, el diagrama, 60 costo, punto de equilibrio, y va a llegar a 72. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No es cierto? Entonces, hay una utilidad. B. ¿Cuál es el actual nivel de utilidades mensuales de las instalaciones? Entonces, el mismo modelito, ¿correcto? Solo que lo estoy despejando.
¿correcto? Ahí está. Listo. Y me sale 480. Si incremento a 72 las condiciones, ya no de 60 sino 72, el punto de equilibrio va a tener que ser 480. ¿Correcto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los ingresos y el costo variable por silenciador que es necesario equilibrar a un nivel de producción mensual de 45 unidades si los costos fijos se mantienen constantes? Uso nuevamente el modelito y me sale ya no 60, sino 53.33. Los autores citados llegan a la siguiente conclusión. La dispersión o distancia entre el precio y el precio del costo variable debe ser 53.33. Si se mantiene un costo variable unitario de 35, el ingreso por desviador debe incrementarse de 75 a 88.33, que viene a ser 53.33 más 35 para alcanzar el nivel de equilibrio a un nivel de producción de Q igual a 45 unidades mensuales. Y así el resto, ¿no? Todito la literatura, que lo dejamos como lectura. Análisis de punto de equilibrio entre dos alternativas. No, esto tampoco lo dejamos como, lo vamos a dejar como lectura, no está en el sílabo, no está. Periodo de recuperación. Fíjense, el periodo de recuperación ya lo tocamos, pero vamos, ¿qué ocurre? Ejemplo, vamos a ver con un ejemplo. La Junta Directiva de Tantos Internacional acaba de autorizar 18 millones de dólares para un contrato de diseño de ingeniería de construcción alrededor del mundo. Se espera que los servicios generen un nuevo flujo neto de efectivo anual de 3 millones de dólares. El contrato posee una cláusula de recuperación potencialmente lucrativa para esta empresa de 3 millones. En cualquier momento que se cancele el contrato por cualquiera de las partes durante el periodo del contrato de 10 años. A. Si la tasa es 15%, calcule el periodo de recuperación. Y B. Este será un registro inicial para determinar si la Junta tomó una decisión económicamente acertada, obtenga la solución a mano y con la hoja de cálculo. Solución, miren el diagrama. Inversión 18. Genera, ¿no es cierto?, un flujo de ¿cuánto dice? De 3 millones. Un nuevo flujo de efectivo anual de 3 millones. Y hay prácticamente 3 millones, ¿no es cierto?, de recuperación de la inversión al final de los 10 años. No es una A, es una F en este caso. Claro que los montos coinciden, pero no es la variable, la A y la F. Solución. El flujo neto de efectivo por cada año es de 3 millones. Acá está. El pago único de 3 millones, llamado valor de cancelación, está al final. Puede recibirse en cualquier momento dentro de los 10 años del periodo de contrato. Estoy en el año 5 y ya pues digo, cancelo el contrato. Ahí me tienen que dar 3 millones, pues, señor. Pero vamos a alargar en todo el horizonte de vida útil, ya, 10 años. Ya, se ajusta la ecuación para incluir, ya está ajustada. Ahí está. Como queremos, ¿no es cierto?, encontrar el periodo de recuperación, esta tiene que ser, ¿no es cierto?, una ecuación que los ingresos y los costos sumados algebraicamente me deben dar, ¿qué cosa? 0. Listo. Mi desembolso menos P, más flujo neto de efectivo. Esta A lo tengo que llevar a P. Este valor de cancelación, o, ¿no es cierto?, variable F para nosotros, tengo que llevarlo a P. Toditos tengo que llevar a P, a P, a P. Menos 18 más 3, PA, 15%, N lo dejamos, porque esa es la incógnita, no sabemos en qué tiempo, ¿no es cierto?, vamos a recuperar el capital. Igual acá, listo.
Armo la ecuación y, ¿correcto? Empezamos. Se calcula N por método de ensayo y error partiendo de la tasa dada del 15%. ¿Y cuánto hemos encontrado? 15.3. ¿Correcto? Años. Muy bien. Ahora, miren, si no se requiere hallar el tiempo de recuperación sin tasa, con tasa, ¿cuánto recupero los 18 millones? Al cabo de 15 años y fracción de tiempo. Pero la vida útil del proyecto es 10 años. Y lo vamos a recuperar, dice, en 15 puntos. Lo cual no es lógico. Ya, sin rendimiento, que es lo que normalmente hacen muchos técnicos, muchos profesionales, economistas, incluso cuando hacen el periodo de recuperación de proyectos de inversión, no le consideran la tasa de interés. Entonces, menos 18 es mi inversión, ¿correcto? Listo. Se requiere el tiempo, hallar el tiempo de recuperación sin rendimiento. Se tiene la siguiente ecuación, ¿correcto? Y se concluye que yo necesito, acá dice 5 por 3, 15, más 3, 18. Esta partecita, ¿no es cierto?, es lo siguiente. 3 es el valor de recupero, 3 millones. Luego, los ingresos son 3 años, o perdón, 3 millones. Ajá, pero ¿cuánto me debe salir todito esto? 15. Para sumar con esto, ¿cuánto? 3. 15 más 3, 18. Menos 18 más 18, 0. Entonces necesitaría ¿cuánto? ¿No es cierto? 3 años, lo cual no es correcto. No es así. Por tanto, ¿no es cierto? No puede darse. No puede darse este proyecto porque su periodo de recuperación es más extenso que la vida útil de la inversión. Y finalmente, entramos al último tema. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ojo, repito, lo estoy explicando porque así lo indica el sílabo. Sin embargo, no van a entrar a los exámenes. ¿Qué va a entrar al tercer parcial? Un problema del método del valor presente. Otra pregunta utilizando el método del valor anual. Otra pregunta utilizando el método del beneficio-costo. Y por último, la última pregunta sobre este tema. ¿Correcto? Depreciación. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro, chicos? Abran micros, porque sí, profesor. Está claro. Sí, profesor. ¿estamos? ¿O quieren que les vuelva a explicar, pero traerían problemas de esos temas? ¿Eh? Díganme ustedes, les estoy dando la alternativa, hablen o callen para siempre. ¿Está todo ok? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo, ok. Los jovencitos, ¿qué dicen? Pues las señoritas están diciendo sí, está bien, pero los chicos, no estoy escuchando a los chicos, a los jóvenes. No, no hay pro. Sí, profesor, todo bien. Está bien, profesor, todo bien. Ah, ya, Todo ahora sí, bien, pues. profesor. Yo ya me estaba poniendo triste. Yo dije, ¿cómo? El género nos está ganando otra vez, ya. Las chicas sí, por supuesto, profesor, las mujeres antes. Ah, bueno, ya, está bien. No discutamos. Vamos a entrar al último tema del curso. Y con esto, chicos, hemos llegado al 100% de la materia. ¿Ok? ¿Listo? Listo. Depreciación y flujo de efectivo antes y después de impuestos. Este tema yo lo he obtenido del texto Fundamentos de Ingeniería Económica de Vaca Urbina. Así, este autor nos dice, un análisis de reemplazo completo debe incluir el valor monetario
al cual se vende el activo que se está desechando. Este valor de desecho o de rescate puede ser igual, mayor o menor al valor en libros, se refiere a los libros contables, que tiene el activo al momento del reemplazo, lo cual tiene repercusiones directas en el ahorro o pago de impuestos y desde luego impacta directamente la decisión que se toma utilizando técnicas de ingeniería económica. A ver, explique usted, profesor, ¿qué quiere decir Urbina con esto? Ya, yo tengo una máquina X, está operando perfectamente bien, digamos, pero ya por obsolescencia económica tengo que cambiar la máquina. Entonces hago un análisis, señor, de si está, cuánto tiempo de vida útil le va a quedar todavía esa máquina. ¿Y cómo voy a saber ese tiempo de vida útil, profesor? ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho, por ejemplo, hemos visto aquí hemos visto en este ejercicio acá, no, más arriba, más no, tampoco. Más. Lo que estoy pasando es bien bonito. Es un tema, bueno, el problema es que no han llevado mucho ustedes contabilidad, pues, ni sistemas tampoco. Ese es el problema. A ver, vamos a ver. Aquí, mire, ocurre, ¿dónde está dónde está incluso hemos visto acá vamos a ver. Creo que aquí lo hemos visto. Su grafiquito. Más. Acá está. 7 años. Hemos encontrado el valor mínimo en 7 años. Está el valor mínimo acá. Llegamos al año 7 y sus costos totales es 5.086. Y luego el siguiente año sigo operando con la máquina y empieza a subirme el costo. Por eso tiene una forma de una U, ¿no es cierto? Así, mira. Ahí está. Así va a ser. Entonces llega el punto mínimo. ¿En qué tiempo? En 7 años. Cuando llega a ese punto de vida útil, tengo que reemplazarlo. Lo vendo como chatarra, lo vendo como máquinas de segundo uso. A eso se refiere Urbina. ¿Correcto? A eso se refiere. Y entonces dice, bueno, yo tengo la máquina que tengo que reemplazarla, pues, porque ya no me es útil, ya no me sirve. Ya tengo que necesariamente deshacerme de esa máquina. ¿Correcto? Tengo que deshacerme de esa máquina. Todos estos temas que estoy pasando, chicos, les enseño a los jóvenes que están haciendo su maestría en la Universidad Católica. Ni más ni menos. Yo se los estoy dejando a ustedes para que puedan, con el rato libre, ¿no es cierto?, degustar eso, en vez de estar mirando novelas, tonterías, ¿no es cierto?, o noticias de puro crimen y asalto, vamos a ver esto. Ya, esto ya no. Tampoco. Este es bonito. Por ejemplo, aquí se trabaja con una técnica que es el solver. Yo les he dado en el libro que les he preparado para ustedes, es álgebra financiera. Al final dice la técnica solver, pero como no lo han leído, no lo han estudiado, con esa técnica solver se encuentra esta línea gruesa. Muy bien. Listo. Miren todo lo que vaca Urbina. Ya. Acá estamos. Ya no sé qué me está pasando. Fíjense. Entonces vaca Urbina dice eso, ¿no? Y entonces, una vez que yo determine que la máquina esa ya no me es útil,
Entonces tengo que comprar otra, tengo que reemplazarla ya. Ha llegado a su punto mínimo y debe empezar a subir costos, ya tengo que deshacerme, ¿correcto? Y entonces hay un rubro que dice, bueno, ¿y con qué platita tú vas a reemplazar? ¿Has juntado platita? ¿Has reservado parte de las utilidades? No. Por eso existe la depreciación, que obligatoriamente tengo que yo, ¿no es cierto?, de los ingresos que obtengo, una parte tengo que, ¿no es cierto?, reemplazar al desgaste de ese activo que se llama depreciación, ¿correcto? ¿Y va a generar un costo? Sí, va a generar un costo. Ok. ¿Y ese costo me va a restar a la utilidad? Claro. Y si me resta ese costo en la utilidad, entonces ¿voy a pagar menos impuestos? Sí. Eso es lo que quiere decir todo esto, este párrafo de Urbina. La depreciación y la amortización son dos conceptos que se manejan juntos. Depreciación, que significa bajar de precio. Bueno, contablemente es una cuenta contingencia en realidad. ¿Cómo es eso, profesor? Ya, compramos una calculadora para el curso de ingeniería económica. Ya, chévere, muy bien. Listo. ¿Cuánto tiempo de vida útil te dice la autoridad tributaria que esa calculadora te debe servir? 10 meses. Ah, ya. ¿Cuánto te ha costado la calculadora? 100 soles. Entonces, ¿cuánto de tus ingresos que te genere esa máquina tú tienes que reservar, guardar en un fondo? ¿No es cierto? Muy bien, en un fondo. Ok. ¿No? Y ese fondo, lo que le llamamos contingente, hay otros distintos nombres que usan los contadores, ¿no? Y entonces lo voy almacenando, juntando, acumulando, y llega el momento en que tengo todo el valor, ¿no?, en el cual adquirí ese activo. ¿Por qué? Porque si 100 soles me ha costado la calculadora y la vida útil es 10 meses, entonces 100 entre 10 soles cada mes de los ingresos que tengo que meter a una cajita 10 soles cada mes sagrado. Trabaje o no trabaje la calculadora, sino para que después, en el periodo de vida útil, que es el 10º mes, recupere el 100% del valor de ese activo. ¿Correcto? Entonces, ese es el concepto de la depreciación. ¿Conforme? Listo. Muy bien. Muy bien. Y nos dice que la depreciación y la amortización son dos conceptos que se manejan juntos. Depreciación, que significa bajar de precio, se refiere a la utilización exclusiva de activos fijos, excepto terrenos. Los terrenos no se deprecian, se recuperan, que es otra cosa. La disminución del precio de un activo fijo se debe al uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia tecnológica. Ah, tu calculadora que compraste, cholito lindo, ¿qué funciones tiene? Todas las funciones, pero ¿tiene las funciones logaritmo? No. Ah, entonces es obsoleta tu máquina. Véndela y cómprate una que tenga todas las funciones. Obsolescencia tecnológica. Por su parte, amortización es un término al cual por lo general se le asocia con aspectos financieros, pero cuando se habla de amortización fiscal, su significado es exactamente el mismo que el de la depreciación. ¿Cómo, profesor? Claro. Ya, he depreciado, digamos, yo presento mis estados económicos financieros al 5.º mes. Ok, 5.º mes.
¿Cuánto he depreciado de la calculadora que me costó 100 soles al inicio? Ya tengo 50 soles, me falta acumular 50. Entonces, ¿van a tener comportamiento como si fuese un costo financiero? Sí. Entonces, a la utilidad que digamos que sea 200 soles la utilidad, yo tengo que restarle los 50 soles, claro. Y entonces, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? Ya 200 menos 50, 150. 30% de 150, pues tengo que pagar de impuesto, ¿no es cierto? Entonces, 150 por 0.3, 45 soles. Si no considero yo esa amortización con estas características que dice Urbina, ¿cuánto de impuesto tendría que pagar? 60 soles. Por esa razón, ¿no es cierto? Por esa razón. Es decir, 200 por 0.30, 60 soles. En cambio, 150 por 0.30, ¿por qué 0.30? Porque es 30% el impuesto, pues. 150 por 0.30, 45 soles, pago menos. ¿Correcto? La amortización fiscal. A eso también le llaman escudo fiscal. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado en el capítulo 2 sobre el escudo fiscal? La diferencia estriba, la amortización solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, tales como gastos preoperativos, gastos de instalación, compra de marcas y patente, entre otras. En el Perú, estos aspectos están dados en la ley de impuesto a la renta, la cual varía en el tiempo. Así, por ejemplo, en la depreciación considera tasas y tiempos para los activos fijos y permite la recuperación de los activos intangibles a través del tiempo por medio de tasas y tiempos, pero con denominación de amortización. Fíjense ustedes, con esa denominación. En la depreciación y amortización se considera dos métodos, el de línea recta y el acelerado. En el Perú solo se admite el método de línea recta. Sin embargo, se considerará ambos métodos. Por si acaso, no vaya a ser que de repente viene un gobierno y comience a hacer pistolada y media. ¿Han visto todas las tonterías que está haciendo ¿no es cierto? El Congreso de la República, todas las tonterías que está haciendo? Está queriendo incluso destrozar al Banco Central de Reserva. Bueno, en fin, esos padres de la patria. Entonces, si ahora, por ejemplo, nos dice en el Perú, el método de línea de depreciación, método de la línea recta. No, señor, desde el próximo año es, no, saldos acumulados. No, el otro, bueno, ya. Entonces, por si acaso vamos, ¿no es cierto?, a considerar los dos métodos. El autor citado nos dice, o sea, Baco Urbina, ¿no? Este método consiste en recuperar el valor del activo en una cantidad igual a lo largo de cada uno de los años de vida fiscal. Ah, chispas, profe, ya no es vida útil. No, entra la vida fiscal. ¿Por qué es eso, profesor? En el Perú, por ejemplo, en la ley de impuesto a la renta, ya se nos dice a nosotros que qué tasa de depreciación vamos a aplicar a los activos fijos, y hay un cuadrito, una tablita. ¿Y quién lo fija? La SUNAT. Y dice, vehículos, ¿no es cierto? Su tasa es del 20%, es decir, 5 años de vida fiscal. Pero el vehículo, la camionetita que hemos comprado, ¿no? Marca, digamos, Toyota, dura más de 5 años, 10, 12, 15 años. Obviamente, si lo chocamos apenas compramos, ya eso ya no dura, ¿no? Pero es una contingencia, eso ya, ¿no es cierto? Y una incertidumbre, pero riesgo corre, hay riesgo, sí. Pero
La camioneta va a seguir operando después de 5 años, por supuesto, bueno. Pero para fines tributarios no se considera la vida útil, sino la vida fiscal. De forma que si se grafica el tiempo contra el valor en libros, aparece como una línea recta. Okay. El autor citado también hace la observación que en el método de línea recta, para calcular la depreciación de un activo, es simplemente hallar una tasa anual y multiplicarla por la cantidad de años de vida útil con un valor de salvamento de 0 por la cantidad de años de vida útil. Esto es lo que dice el autor, ¿no es cierto? Así lo dice el autor. Con un valor de salvamento de 0. Es decir, toda su vida útil del activo, que significa que el último día de vida de ese activo ya ni siquiera ni como chatarra va a servir. No hay valor de salvamento. Aspecto que difiere de la planeación financiera, que si bien considera la depreciación en línea recta, pero al final de la vida útil le asigna un valor de salvamento al activo fijo. ¿Por qué? Porque trabaja la vida fiscal. La fórmula para este método es la siguiente. DT igual P menos BS sobre N, donde T sub T es el cargo por depreciación en línea recta para el año T. P es el valor de adquisición de un activo fijo o inversión en ese activo, que en ingeniería económica se considera como costo inicial o valor presente, ¿no es cierto? O valor actual, ¿no? Hoy, al inicio, bueno, en fin. VS o BS es el valor de rescate o de salvamento, que tiene un activo fijo después de su vida útil y contablemente solo tiene un valor referencial de un sol para el caso del Perú. Ocurre que las normas de contabilidad general para el caso peruano, y que lo dictamina, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía y Finanzas, dice, cuando llega la vida útil, ¿no es cierto?, a su fin de un activo, contablemente tiene que seguir figurando ese activo en tu contabilidad, pero con un monto ya no del valor de adquisición, sino con un valor simbólico de un sol. Así dicen las leyes peruanas, por eso estamos poniendo así. N es el periodo de tiempo que involucra al tiempo de vida útil, que tiene un activo fijo, que en el Perú lo determina la ley de impuesto a la renta. Estos aspectos permiten considerar el valor real del activo fijo en el mercado con sus valores de rescate o de salvamento, y el registrado por el sistema contable al cual se le denomina valor en libros, cuya fórmula es valor en libros. Ya, ahí está. BL, valor en libros. Aquí es igual a P menos entre, ¿no es cierto?, corchetes, P. Lo vamos a bajar un poquito, creo. Ahí. Ahora sí. Menos valor de salvamento sobre N por T, donde BL es valor en libros contables, T, tiempo, periodo o periodo durante el cual se desea conocer el valor en libros. Ejemplo, 5.1 de vaca urbina, ¿no? Normalmente se le conoce más como urbina, no más que vaca urbina, ¿no? Se adquirió un activo en 150,000, con una vida útil de 5 años. Se debe determinar el cargo por depreciación anual y el valor en libros cada año. Sí. A. Se considera un valor de salvamento de 0. No hay nada, ningún valor de rescate. Solución. Se considera la fórmula de depreciación lineal y luego se reemplaza con los datos del ejemplo como sigue. ¿Cuánto nos cuesta el activo? Dice 150,000. Ahí está. P, 150,000. ¿Cuánto de vida útil? 5 años. N5. Listo, ahí está. No hay valor de salvamento, 0.
30.000, la depreciación es 30.000. Y entonces armamos el cuadrito. 1, 2, 3, 4 columnas. La primera columna, los años. La segunda, valor en libros. La tercera, el cargo anual de depreciación. Y la última, el cargo anual acumulado o recuperado. ¿Cuánto me cuesta ese activo? 150.000. Al inicio. El primer año, valor en libros va a ser 120.000. ¿Por qué? Porque ya le he deducido la depreciación, ¿correcto? ¿Cuánto es la depreciación? Ahí está el cálculo, 30.000. 150.000 menos 30.000, 120.000. Siguiente, otros 30.000. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 30, 150.000. 150.000 menos 30, 120.000. 120.000 menos 30, 90.000 y así sucesivamente hasta cero. Y apaguen los micros, por favor. Si hay una consulta, no hay problema, digan, no, profesor, quiero una consulta. Ahora bien, valor recuperado, 30.000. Luego, otros 30.000 se le suma, claro, pues porque está yéndose a ese rubro, ¿no es cierto?, digamos, de depreciación acumulada, hasta llegar a los 150.000. Listo. Ahora, en el caso de que consideremos un valor de salvamento de 30.000, hay un valor de salvamento, la fórmula antes sin valor de salvamento era 0, ahora es 30.000. Ya, ¿cuánto es la depreciación? 24.000. Ajá. Entonces, 150.000 menos 24.000, 126.000. 126.000 menos 24.000, así se va juntando la depreciación y acá se va acumulando hasta 120.000. 120.000 más 30.000, que es un ingreso adicional, ¿me va a dar los 150.000? Claro, pues. Listo. Ahora entramos al otro método de depreciación acelerada. ¿Alguna consulta sobre el método de depreciación de línea recta, por favor? Ninguna, teacher, profesor. Ya, nombres y apellidos de los que están interviniendo. Anco Quispe, profesor. Ya, Anco Quispe, ¿no? Un ratito. Que tomo así un poquito de agua y mi botella. Anco Quispe, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Tienen que hablar, pues, chicos. Sí, profesor. Sí, te Sí, entendí, profesor. profesor. Ya, ¿quién Sí, se más? entendió. Anco Quispe, ¿quién más? Sí, profesor. Sí, se entendió, profesor. Castro Lima, profe. ¿Ah? Castro Lima. ¿Y a quién más? Camargo Condori. Ya está. Quiñones Yo también. Ya Quiñones. y Chamán Ovalle. En el chat Ok, Chamán Ovalle y Gallegos Huanca. ya, ok. Listo. Entonces, hasta aquí, ok. Todo el mundo ha entendido. Ahora este método de depreciación acelerada lo utilizan los norteamericanos. Pero no vaya a ser el caso de que en el Perú, estos congresistas que tenemos, que no sirven absolutamente para nada, no sirven, no, ni siquiera como desecho sirve esa gente. Entonces, ¿nos pueden cambiar las reglas de juego? Claro que sí. Vayamos con el método de depreciación acelerada. Este método se denomina de depreciación acelerada o de suma de dígitos, porque se suman los dígitos de su vida útil. Su fórmula es, ahí está, donde D es el valor o monto de lo depreciado, N es el tiempo, ¿correcto? Ya. T, ¿no es cierto? T es el tiempo del activo en ese momento. Ya, P es la inversión, B es el valor de salvamento. Muy bien. La suma de dígitos tiene la siguiente fórmula. N entre 2 por N más 1. Ejemplo.
Suponga que se compró un activo a un precio de 150,000 con una vida útil de 5 años. Los mismos datos, ¿no? Se deprecia por el método de suma de dígitos de los años. SDA, suma de dígitos de los años. Se debe determinar el valor anual en libros y los cargos de depreciación. Sí. El valor de salvamento es 0. Listo. Entonces, miren, datos, 150,000 de inversión, valor de salvamento 0, tiempo 5 años de vida, horizonte de tiempo de vida. Entonces, miren lo que se hace aquí. Empezamos, si N5, el siguiente es 4, el siguiente 3, el siguiente 2 y el siguiente 1, y lo sumo. ¿Cuánto me sale? 15. Empleamos la fórmula. N5, 2 está dado, 5 más 1. ¿Cuánto me sale? 15. Exactamente lo mismo. En vez de hacer esto, aplicamos esto. Y listo. Y me sale lo mismo, Armamos el cuadrito. Valor en libros, cargo anual, valor recuperado. ¿No es cierto? Listo. 0, 150,000. 5 quinceavos por el valor del activo. Luego, 4 quinceavos por el valor del activo. Luego, 3 quinceavos y así sucesivamente. ¿Cuánto me sale el cargo anual de la depreciación? Esto. Sumamos 50 más 40 más 30 más 20 más 10, 150. Valor recuperado, ¿no es cierto? 50 menos 150 menos 50, 100. 100 menos 40, 60. 60 menos 30, 30. 30 menos 20, 10. 10 menos 10, 0. Listo. Valor acumulado, 50. Más 40, 90. Más 30, 120. Más 20, 140. Más 10, 150. ¿Qué es el valor del activo? Sí. Listo. A ver, chicos. Sumen esto. ¿Sale 150 o no? Sí, profe. Profesor. Sí, profesor. Sí, sale, Listo. profesor. Ya. A ver, nombres. Dime nombres. Cahuanticoroche. Cahuantico, Orochi. ¿Y aquí más? Guillén Dávalos. ¿Quién? Guillén Dávalos. Guillén Dávalos. ¿Y Anco aquí más? Quispe. Anco Quispe. ¿Quién más? Y en el chat, Porcel Yucra. Ya, Palomino Villafuerte. ya, Quiñones Guaraca. ya. Y Castro Lima. Castro Lima, ya. Alfaro Toledo. ¿Ah? Alfaro Toledo. Bueno, pero ya, listo. Ok, ahí nomás. Todos. Ya está. Ok, está bien. Ahora vamos a considerar con valor de salvamento 30,000. Ajá. Mire, lo único que hemos hecho es restarle a los 150,000 los 30,000. Nada más. Y me va a salir lo mismo, sale 120,000. Listo. Igualito. Ya. Si le sumo los 30,000, son los 150,000. Listo. Ese es el otro método. El flujo neto de efectivo antes y después de impuestos. Ojo que este tema, por favor, cierren el micro. Por favor, Julio este tema, por favor, no, es que yo no veo quién tiene abierto el micro porque tengo pantalla completa. Ya. Por favor, escuchen bien, flujo neto de efectivo antes y después de impuestos no va a entrar al examen. La pregunta, profesor, ¿y por qué no? Yo quiero hacer una pregunta por este tema. ¿Saben por qué, chicos? Por una sencilla razón. Ustedes no están preparados, ¿no? O no les han preparado, mejor dicho, ¿no? En armar estructuras económicas contables, sobre todo contables.
Los estados económicos financieros no saben armarlos. Les han enseñado contabilidad de una forma muy deficiente. O, a ver, dígame, les han enseñado a ustedes a armar los estados económicos financieros, ¿no es cierto?, como es el estado de situación financiera, el estado de resultados, los flujos de efectivo, etcétera, considerando un plan contable, digamos, o una monografía contable, concretamente habiendo llegado a la hoja de trabajo, ¿no es cierto? ¿Les han enseñado eso? ¿Les han enseñado eso? A ver, dígame. ¿Sí o no? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, A ver, profesor. dígame. Ya, No, ahora, profesor. sinceramente, chicos, ahora, a ver. ¿Qué les han enseñado en contabilidad? Dígame. Estado de resultados. Pero les han enseñado cómo es la señorita que ha participado, que ha dicho estado de resultados. ¿Cómo te Palomino llamas? Ochoa. Palomino Ochoa Tatiana. Ya. Pero les han dicho cómo se armó, de dónde salió. No, desgraciadamente no les han enseñado esto. En el primer capítulo de este texto, algo yo me aproximo, ¿no? Pero no es pues lo suficiente. Bueno, terminaremos de explicar esto. Flujo neto de efectivo antes y después de impuestos. Para este autor, Baco Urbina, este punto se refiere cómo se obtienen los flujos netos de efectivo para fines de evaluación económica y financiera, para lo cual considera rubros principales que ¿no es cierto?, figuran o están contenidos en estos estados económicos y financieros. Entre estos considera el estado de resultados, antiguamente llamado estado de pérdidas y ganancias. Así considera los siguientes tablas. Obedece a una fórmula, esto, chicos, todo lo que voy a achurar, según Baco Urbina, obedece a una fórmula contable. Ingresos, que es la cuenta 70 en el plan contable general, y luego viene todos los rubros de la cuenta 60. Y entre ellos está, ¿no es cierto?, a los ingresos totales se le debe restar, ¿no es cierto?, el costo de venta, no los costos de venta. El costo de venta, que es un problema de inventarios. Pero ¿qué hace Urbina? Urbina lo simplifica y dice ingresos totales menos costos totales. ¿Qué me va a dar? La utilidad antes de impuestos. En realidad no es así, ¿no? El estado de resultados es ingresos totales menos costo de ventas, utilidad bruta. Menos la utilidad bruta, a la utilidad bruta le restamos los costos, ¿no es cierto?, operativos, y le restamos los gastos administrativos, recién me da la utilidad antes de impuestos. Luego le resto los impuestos que tengo que pagar y me da la utilidad después de impuestos. Y observen ustedes que aquí le suma la depreciación, porque aquí en los costos le resta la depreciación. Entre los costos totales está la depreciación, sí, señor. Pero, ¿y por qué le vuelve a sumar? Pues, sencillo, la explicación es bien simple. Porque el monto de la depreciación, lo que hemos visto acá, estos valores, ¿dónde está? Estos, por ejemplo, estos valores, todos estos valores, ¿no es cierto? Todos estos valores, sobre todo, finalmente llega el año 5 y tengo en una cajita 120,000 soles, he vuelto a recuperar, más el valor de rescate que es 30,000, 150,000, volví a juntar el dinerito con el cual invertí en la compra del activo, sí, listo. Pero ese no sale de la empresa, se queda en la empresa. Entonces, por eso se le suma la depreciación. En cambio, los impuestos, tiene que restarse los impuestos, claro, pues. ¿Por qué? Porque los impuestos los lleva la SUNAT en el Perú. ¿Acaso se queda en nuestra empresa? Igual los costos
operativos y los gastos administrativos con signo negativo, porque esos costos se quedan en nosotros los generamos y nos quedamos con ellos. No, como su nombre lo indica, costos, desembolso, se va afuera. ¿Correcto? Bueno, entonces dice, tabla 5, costos totales deducibles de impuestos, costos de producción, directos, indirectos, etcétera, etcétera. Y entonces, acá utiliza el estado de resultados pro forma. Ingresos menos costos menos depreciación, ¿ve? Por eso les decía aquí, la depreciación. Menos costos financieros, utilidades de impuestos, impuesto a la renta, reparto de utilidades y utilidades después de impuestos, más la depreciación, menos el pago del principal, que tengo que finalmente pagar lo que me he prestado, me da el flujo neto de efectivo. ¿Correcto? Muy bien, y aquí habla sobre los efectos de la depreciación, etcétera. Eso también lo dejamos como literatura para que ustedes lo puedan leer, degustar, ¿no es cierto? Muy bien. Y todo lo que es relacionado con la parte contable, ¿no es cierto? Todo eso lo dejamos, ¿no es cierto? Muy bien, pero, a ver, vamos, sin embargo, también ya tenemos tiempito, vamos a tratar de explicar. Listo, acá estamos. Le volvemos a sumar a la utilidad la depreciación por las razones que ya les he indicado. Y también tengo que restarle pues, el monto del, ¿no es cierto?, del crédito que he tenido que yo pagar de lo que me he prestado, claro que sí. Para Robinson y Johnson nos dice, el estado de resultados pro forma muestra y comprueba la capacidad generadora de utilidades del plan propuesto por el presupuesto. A ver, flujo neto de efectivo antes de impuestos y efecto de la depreciación. Un sindicato que produce alimentos para sus agremiados ha invertido 30,000 en equipo de producción. Sus ingresos anuales por la venta de alimentos suman 28,000 y sus costos de producción ascienden a 20,000. El equipo tiene una vida útil de 5 años, sin valor de salvamento al final de ese periodo. El sindicato sabe que debe hacer un cargo por depreciación anual, pero no ha decidido cuál método de depreciación utilizará. Esta entidad no paga impuestos en actividades productivas y ha fijado una temar del 10%. El sindicato pide asesoría sobre el cual método de depreciación empleará, línea recta o saldo, ¿no es cierto?, de depreciación acumulada por años. Solución, ¿no? Incluso este está mal. Acá está, acá, ¿por qué le hemos puesto minúscula? Debe ser, ¿no es cierto?, mayúscula. Solución, variables, 30,000, valor de salvamento 0, N5. Cargo por depreciación línea recta, ya sabemos, miren, 6,000. Entonces la depreciación es 6,000. Con esta información construimos el siguiente cuadro. Ingresos, 28,000, 28,000, 28,000. Menos costos, 20,000, 20,000, 20,000. Ok. ¿Dónde está esa información? Acá está. Listo. Depreciación, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000. Utilidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? 2,000. ¿Por qué 2,000? ¿De dónde sale 2,000? ¿Por qué sale 2,000? A ver, alguien que se dé cuenta. De la resta, De profe. la resta, profesor, lo que está restando. Ya, Profesor, 28, le Resta, restamos profesor. 20,000 18 y le menos restamos 20. los 6,000. Sí. ¿No? Y ingreso 6 menos son costos, 26,000. depreciación, 28,000 menos 26,000, 2,000. Ya, 2,000. nombres de los chicos. Acá Nombres de los chicos. La Aguanticoroche, única que nos va a dar nombres es Jacqueline. ¿Quién? Dime, Jacqueline, nombres. Aguanticoroche, Aucaya Ya, Naui, ya, Anco Quispe, ya, ¿quién más? Guillén Dávalos, Ya, ya, ¿quién más? en el chat Chamán Ovalle, Ya, Castro Lima y Quiñones Huaraca.
Ok, perfecto. Y Quiñones, Huaraca. ¿Díaz o Julio César? Julio César, Quiñones, profe. Huaraca, Julio César, ¿no? Julio Sí, César. El, ¿cómo se llama? El romano. Ya, muy bien. Entonces, depreciación, 6,000. Acá le hemos restado y acá le sumamos. ¿Cuánto de utilidad me queda? 8,000. Con la acumulación de saldos, ya, 15, igualito está, lo que hemos aprendido. 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, listo. Le aplico acá, lo traslado acá, lo traslado, ¿correcto? Aquí. Menos costos, menos depreciación, 10,000 la depreciación, acá está en primer año. Primer año, 10,000. Profe, no se le escucha. Efecto de la apreciación. Ya, entonces, sobre la solución manifiesta lo siguiente. Lo único que demuestra este ejemplo es lo que ya se explicó. Cuando no se pagan impuestos, no es importante el método de depreciación que se utilice. Cuando no se pagan impuestos, ¿no es cierto? No es importante el método de depreciación que se utilice, pues no altera o influye sobre el valor del flujo neto de efectivo. Acá está 8,000, 8,000, y acá en el otro 8,000, 8,000, 8,000. ¿Listo? Listo. ¿Qué más dice? El consejo que se podría dar al sindicato es considerar un costo mayor a los 20,000 actuales, por ejemplo, 6,000 adicionales, a sabiendas de que solo 20,000 son un desembolso real y que los 6,000 no son ganancias, sino un cargo hecho artificialmente con el fin de recuperar al cabo de 5 años la inversión en equipo. El valor presente neto de la inversión es, ahí está, 30,000 más 8,000 PA, 5 años, 10%, 326.4. Este valor significa que el sindicato, a los precios que vende su producto, solo obtiene una ligera ganancia más allá de su tasa mínima atractiva de rendimiento del 10%. La tasa interna de retorno de su inversión es aproximadamente 10.5. Listo. Flujo neto de efectivo después de impuestos y efecto de la depreciación. Una empresa ha invertido 18,000 soles en una máquina, o 18,000 dólares, ¿no? En una máquina barrenadora, cuya vida útil es de 4 años, y su valor de salvamento de 2,000 al final de ese periodo. Se esperan beneficios anuales de 5,000. La TEMAR es de 4.4 y paga impuestos anuales a una tasa del 50%. Qué terrible, ¿no? Determina qué método de depreciación debe utilizar esta empresa para que su inversión sea rentable. Solución, línea recta. Listo está. 4,000 la depreciación. Ingresos menos depreciación, 4,000, 5,000 menos 4,000, 1,000, ¿no es cierto? Ahora, impuestos, 50%, 500. 50% de 1,000, 500. Utilidad, 500. Más la depreciación, 4,500. El autor supone en este ejemplo que la empresa vende la máquina al término de su vida útil, sin valor de rescate, solo al valor que figure en libros. De lo contrario, tendría que pagar más impuestos por el ingreso obtenido al vender la máquina considerando un valor de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Vende pues la máquina. Ya, listo, tienes que vender la máquina para, ¿no es cierto?, digamos, recuperar todita tu inversión. Pero cuando vendo, en el caso del Perú, la SUNAT me dice, oye, Cholito, habías vendido, es un ingreso. Ajá, y ese ingreso está afecto al impuesto a la renta, sí, me sale más caro. Y entonces se hace el cálculo del valor presente de la propuesta. 18,000 más 4,500 más 2,
4.500 más 2.000, que es el valor de salvamento. ¿Cuánto me sale? ¿Dónde está? Acá está. Valor presente, menos 134.000. O menos 134, no, menos 134.73. Pierdo. Ahora, con el otro método, igualito, la misma jarana, ¿no? ¿Cuánto me sale? 6.400. 5.000 menos 6.400 menos 1.400. Impuestos, 700, ¿no es cierto? Porque es el 50%. Acá, utilidad después de impuestos, 700. Ocurre que aquí, en este rubro de Urbina, está mal fraccionado, de acuerdo a las leyes peruanas. Si no tienes utilidad, no hay impuesto en el caso del Perú. Pero este autor dice que sí. Entonces, 700. La depreciación, 6.400 menos 700, 5.700, y así sucesivamente. Allá el valor presente y le sale positivo 20. Y dice, según este método, sí conviene utilizar este método. Flujo neto de efectivo y financiamiento. El depósito de horneado de una empresa necesita comprar un dispositivo especial para su proceso, cuyo precio es de $32.000, con un valor de salvamento de $4.000 al final de su vida útil de 7 años. El dispositivo producirá un ingreso adicional antes de depreciación e impuestos de $12.000 al año. El gerente de la empresa analiza la posibilidad de pedir un préstamo de 12.000, ¿no es cierto?, para adquirirlo. El interés del préstamo es 15% anual y se liquidaría en 7 anualidades iguales cada fin de año a partir del primer año. Si la empresa tiene una TEMAR del 18%, paga impuestos a una tasa del 50%, y deprecia el equipo por el método de línea recta, determine la conveniencia de pedir el préstamo para comprar el dispositivo. Solución. En este ejemplo, el autor citado pone 2 escenarios. Calcular el valor presente neto con préstamo y el valor presente neto sin préstamo. Sin préstamo, ahí está, la formulita. Ya está. 7 años. Ingresos 12.000, depreciación 4.000, utilidad antes de impuestos, ¿no? 12.000 menos 4.000, 8.000. Impuestos 50%, 4.000. Utilidad neta 8 menos 4, 4.000. Más depreciación 4.000, 8.000. Con la información calculamos el valor presente neto sin préstamo. 32.000, ¿no es cierto? ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde están esos datos? Acá están. 32.000. Más 8.000. Más 4.000 valor de rescate. 7. ¿Cuánto me sale? Menos 252.07. Con préstamo. Listo. Hallamos primero, ¿no es cierto?, con las fórmulas que se les he enseñado, el valor ¿no es cierto?, de la amortización. 3.170.84. Y entonces armamos aquí. ¿No es cierto? El servicio de la deuda, 3.170, ¿correcto? ¿Y el interés cuánto es? El interés dice cuánto es el interés, 15%. ¿Cuánto es el 15% de 12.000, por favor? ¿Cuánto es el 15% de 12.000? 1.800. 1800. Ok, 1800. ya, 1.800. ¿Quién ha dicho 1.800? Ya, Caguantico, 1800, profesor. ya está, dime los nombres. Camargo Condori, Camargo Condori. Guillén Dávalos, Georgette, Ya, Guillén Dávalos, Georgette. Y aquí más. Gallegos Huanca, Y aquí más. Anco Quispe, Ya, Castro Lima, Castro Lima, ya. Chamán Ovalle, Ok. Quiñones Huaraca, Maldonado Quispe, también profesor, Ya. y Alfredo Toledo.
Ya. Yaucayo. Ya, ok. Ya, listo, ahí nomás. Ya, entonces, miren ustedes. Ajá. Entonces, yo tengo la cuota que pagar, 3.170.84, menos los intereses. ¿Cuál es la amortización? La diferencia. 3.170.8 menos 1.800, esto. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, hay una diferencia, dice acá, porque hay un pequeño error aquí, hay un pequeño error en el cálculo, ¿no? En los cálculos, que eso también hay que corregirlo. Con la información se prepara el estado de resultados como sigue. Ingresos 12.000, depreciación 4.000, más pago de intereses 1.800, da pago de intereses 1.800, primer año. Utilidad 6.200, impuestos 50%, 3.100, utilidad después de impuestos 3.100, más depreciación 4.000, ¿no es cierto? ¿Cuánto saldría acá? ¿No es cierto? 4.000, menos el pago del principal, que es 1.370, me sale 5.729.6. Ok. La inversión solicitada es de 32.000, pero el préstamo es de 12.000. Por tanto, la inversión con financiamiento es 20.000, 32.000, ¿no es cierto? Menos 12.000, 20.000. Esto obliga a estimar la TEMAR promedio como sigue. Listo. 0.16%, ¿no? 16.87%. Listo. O 16.875%. Armamos la ecuación con los valores que se he dado. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto me sale el valor presente? 3.486.23. Estimamos el costo real del préstamo que le significa a la empresa. Así se tiene la siguiente fórmula. Esta es una fórmula en caso de pagar impuestos. ¿Correcto? 15% es la tasa, la TEMAR, 50% es el impuesto a la renta y me sale 7.5%. Con esta información elaboramos el estado de resultados comparativo para la empresa como sigue. Sin préstamo, con préstamo, para el primer año. Sin préstamo, 4.000 y con préstamo, 3.100. Diferencia, 900. Costo real de la empresa por préstamo, 7.5%. Expresión en efectivo del costo, 900. Pagar 1.800 de interés el primer año no significa que su efectivo disponible haya disminuido en 1.800, sino solo en 900, que equivale al costo real que le implica realizar un préstamo a la empresa. Por tanto, conviene a la empresa pedir el préstamo. ¿Correcto? Listo. Acá viene actividad programada, luego viene la bibliografía que hemos empleado y listo. Fin del curso. Hemos terminado, chicos. Le vamos a poner aquí. Fin. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ya, ok. Entonces, ahora voy a dejar de compartir, vamos a llamar lista y vamos a dar indicaciones. ¿Conforme? Listo. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de